Fibrosis quística, alternativas terapéuticas naturales. La fibrosis quística es una enfermedad genética, es la más frecuente de todas las enfermedades propiamente dichas genéticas, donde es una enfermedad que se hereda de un padre y una madre que tengan un gen que codifica para esta enfermedad. Hay más de 2.300 mutaciones que pueden codificar para la alteración de una proteína que se llama CFTR, que es la que se encarga de codificar en las células que generan moco, la producción de moco y además de eso, la alteración del ingreso de cloro para que salga moco más fluido, haciendo que salga moco más espeso en los lugares en donde hay esas células mucosas que se presentan principalmente en los pulmones, en el hígado y en órganos digestivos tanto mucosas como el estómago y el páncreas, generando en los pacientes que estas células que deben producir moco, salga un moco espeso, un moco pegajoso, y esto es lo que va a generar en el transcurso del tiempo caldo de cultivo para muchas infecciones que son lo que generan la complicación más frecuente de estos pacientes. Generalmente esa enfermedad se diagnostica en la niñez cuando se manifiestan las alteraciones más fuertes, pero hay muchos pacientes que se les diagnostica después de los 20 años porque tienen una mutación relacionada con fibrosis quística que puede generar problemas a nivel de la fertilidad, problemas a nivel digestivo. No podríamos decir que es una enfermedad genética que en todo el mundo se manifiesta igual porque así es la medicina. No existe un paciente con la misma enfermedad con los mismos síntomas. Si bien los síntomas más comunes que llegan los pacientes con fibrosis quística a los consultorios de los pediatras es desde la niñez, tos que se agrava principalmente en la noche, sibilancias, sinusitis recurrentes, son niños que no obtienen el peso adecuado ni la talla adecuada y sufren de un estreñimiento crónico, de posiciones que parece como si el niño hubiera comido arcilla. Estas son las características típicas del libro, pero también es muy llamativo que en la fibrosis quística tengamos pacientes donde son tres hermanos. El primer hermano sufre todos los síntomas de la fibrosis quística, se le hacen los estudios genéticos y dicen es una fibrosis quística. Donde es dramático, si el paciente no tiene una seguridad social, le dicen los médicos que puede que no llegue a los 12 años. Pero si tienen más opciones terapéuticas, tienen un sistema de salud que le pueda sustentar medicamentos que modulan la proteína CFTR, puede llegar un paciente hasta los 40 años, pero pues ustedes saben que los sistemas de salud son ineficientes y todas estas enfermedades se les denomina de alto costo y entonces los sistemas de salud pueden no ser eficientes porque a veces pueden colapsar cuando una enfermedad no se previene. Y muchos deben estar diciendo, prevenir, pero ¿cómo se va a prevenir si es una enfermedad genética? Pues le resulta que en la historia que les estaba contando, le hacen los estudios a los otros dos hermanitos, porque como decimos que es una enfermedad que tiene que ser un gen de mamá y de papá, y resulta que los dos hermanitos también tienen la enfermedad. Tienen el mismo genotipo, pero tienen diferente fenotipo. Significa de que la misma información genética, pero en uno se manifestó y en otra no se manifestó. Y ahí es cuando nos damos cuenta que lo que nos dice la epigenética, que las enfermedades se pueden manifestar únicamente cuando tenemos un medio óptimo para que se presente estas. Y en el caso de la fibrosis quística tenemos muchas posibilidades donde nosotros trabajamos con los pacientes con fibrosis quística, utilizando estrategias terapéuticas funcionales y naturales, y también a los pacientes, los hermanitos de estos niños que nunca han sufrido de fibrosis quística y tienen la enfermedad genética exacto que el paciente que es más enfermo. Pero el medio, la alimentación y las estrategias funcionales de mejorar la metilación hacen que no se manifieste en este paciente. De las cosas más difíciles que puedo decirles que hay en la fibrosis quística es que en todos estos aumentos de secreciones
en páncreas, en los órganos digestivos, inclusive en hígado, pues resulta que esas secreciones tan espesas y pegajosas hacen que esas se acumulen en los tejidos que se presenta y la variedad de la enfermedad es mucha, pero resulta que los cilios vienen siendo, la célula viene normalmente de estos tejidos con unos pelitos que se encargan de mover el moco, pero el moco es tan pegajoso que se acumula. Y la complicación más frecuente de esta enfermedad es que en donde se acumula esa gran cantidad de moco, resulta que llegan las bacterias y generan la enfermedad, las infecciones cruzadas. A veces llega mamá o papá de un viaje donde trajo un virus y niños que con un síndrome gripal terminan en una neumonía. Entonces, llega un punto de la enfermedad que ocurre, puede ser en la niñez o cuando se empieza a manifestar en el círculo vicioso de que tienen que recibir antibiótico. Y el antibiótico altera el microbioma. Y al alterar el microbioma, resulta que se alteran todas las defensas del sistema inmunológico y el niño vuelve a enfermarse y empieza ese círculo vicioso. No solamente se puede manifestar las complicaciones en la parte infecciosa de las infecciones cruzadas, también puede haber disminución en la absorción de nutrientes porque las mucosas digestivas producen demasiado moco y moco espeso que inhiben la absorción de nutrientes. Entonces, en estos pacientes puede que el páncreas tenga una dificultad para producir enzimas pancreáticas para sacarle los nutrientes a los alimentos. Por eso estos pacientes tienden a tener dificultad para digerir cierto tipo de alimentos, específicamente las grasas. Y estos pacientes, si bien tienen una vida cuando tienen la manifestación más delicada de estar en hospitales y en clínicas porque tienen complicaciones, a cada rato se repite la infección, niños que están en cuidados intensivos, niños que están en hospitalizaciones, están faltando mucho al colegio. Entonces esto le genera también estrés. Entonces, teniendo esta enfermedad, la estrategia terapéutica que utilizaríamos en estos pacientes es el siguiente manejo. Bueno, partamos del hecho de que hay un proceso en nuestro cuerpo que se hace en nuestras células, generalmente en el aparato de Golgi y en los ribosomas. Y en estas células resulta que se sintetizan proteínas productoras de moco en las células que se altera por la fibrosis quística. En el núcleo resulta que está la información genética. Y entonces cuando la información genética tiene alguna mutación de fibrosis quística, los procesos que tiene la célula internamente para que no se manifiesten este tipo de problemas se llama metilación, que nosotros lo medimos con el examen de la homocisteína que debe estar menor a 7, que el hecho de que tengan los genes no significa que van a sufrir de la enfermedad. Teniendo unos buenos procesos de metilación, el paciente puede no manifestar enfermedades que sí tienen en su genoma, como en el caso de los hermanitos de los pacientes que trato con fibrosis quística. Cuando un paciente tiene este tipo de problemas, resulta que puede que no tenga grupos metilo en su alimentación, entonces los germinados pueden ser una opción muy buena para ellos. Y obviamente que el caso de los probióticos tiene que ser manejado con un especialista o con un médico que tenga mucho conocimiento en microbioma para que esas bacterias no vayan a afectar al sistema inmunológico del paciente que está recibiendo a continuidad medicamentos. La betaína es una de las más claves alternativas para mejorar procesos de metilación en pacientes que puedan tener el mismo genoma. Y en pacientes que no tengan metilación va a mejorar la absorción de nutrientes. Igualmente, estos pacientes requieren, además de mejorar los fenómenos de metilación para que si tiene alguna alteración no se manifieste, también los pacientes que tienen el genoma pero nunca se ha manifestado la enfermedad. Como sabemos que generan un moco que es muy espeso y necesitamos que genere un moco más fluido, resulta que en la alimentación es obligatorio quitar alimentos que produzcan moco en alta cantidad. Y tenemos tres de los más fundamentales: la leche, el gluten y todos los productos industrializados que tengan tartrazina, glutamato monosódico. Esto va a mejorar notoriamente en los pacientes su sintomatología. Una de las cosas que se conoce desde la antigüedad y es una enfermedad que se presentaba mucho en Europa es que los niños tienden a tener un sudor muy salado.
Entonces, que se decía en esa época de antes que cuando se le daba un beso a un niño en la frente y quedaba con sabor salado, tenía una maldición de las brujas, y es porque ellos pierden muchos minerales por la piel. Entonces, estos pacientes en su estómago generalmente tienden a tener hipocloridrias que no me absorben los minerales que necesita. Si el paciente se le suplementan minerales que pierde por la piel, en especial minerales y sales que ayudan a hidratar los tejidos, pues con toda seguridad se puede el paciente mantener y evitar las complicaciones. Una de las cosas que se utilizan mucho en medicina convencional, y después de haber corregido síndromes de inflamación crónica, permeabilidad de mucosas y disbiosis, es la N-acetilcisteína, que por sí sola los estudios científicos dicen eficacia de la N-acetilcisteína en pacientes con fibrosis quística, y en la conclusión aparecen los estudios, no se ha visto que sea muy útil. Es porque no están tratando ni los procesos de metilación, ni la inflamación crónica, ni la permeabilidad de mucosas, ni la disbiosis. Es importante empezar a tratar el entorno metabólico, que si bien en medicina funcional trabajamos con la función que el cuerpo ha perdido, pero aquí estamos hablando de un paciente que genéticamente no me puede sintetizar una proteína, y eso hace que me produzca mucho moco espeso. Entonces tenemos que manejar esas condiciones específicas del paciente para poder tener resultados. Tercera cosa, la inmunosupresión. Cuando reciben estos pacientes tanto antibiótico y además están estresados constantemente por sus hospitalizaciones, es muy útil los factores de transferencia. Mejoran la inmunidad innata, y esto va a mejorar de que se disminuya la tasa de infecciones respiratorias. Muchos de estos pacientes pueden beneficiarse con el propóleo o própolis, que yo los recomiendo mucho, que tiene que ser local. Y esto va a beneficiar mucho más al sistema inmunológico. La dosis se le recomendaría a un paciente una cucharadita, y esto depende de la edad. En un paciente mayor de 6 años, una cucharadita se le puede dar 2 veces al día y nos puede ayudar muchísimo. Puede ser diluido en miel, no hay ningún problema. O si tiene una alteración donde no pueda consumir la miel, en alcoholatura se pueden utilizar 6 gotas 2 veces al día. La equinacia angustifolia, el bulbo de ajo y la cebolla roja, que ya hemos hablado en muchos videos, son ricos en sustancias como la quercetina y sustancias antiinflamatorias que regulan y mejoran la respuesta inmunológica de tipo TH1, que nos va a defender contra las complicaciones de las infecciones cruzadas. En el caso de los probióticos y los prebióticos, se deben manejar en dosis bajas cuando ya el paciente esté estabilizado y no esté en el círculo vicioso de la infección con antibióticos. Se pueden utilizar, pero siempre es recomendable que se haga bajo la supervisión de un médico. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes con estas circunstancias evaluar el estado inmunológico, que se puede evaluar objetivamente con unos exámenes como citometrías de flujo, como también el paciente que ya le está dando una infección gripal, que la tolera mucho más fácil porque ya hemos tratado el moco, la metilación y el sistema inmunológico. Ahí se podría empezar a utilizar los probióticos y prebióticos. En los niños que tienen estas enfermedades, es importante explicarles la enfermedad que tienen. Si bien es muy difícil, y las personas que se han entrevistado en el mundo con fibrosis quística, que hay personas muy famosas, escaladores, deportistas, que a pesar de tener una fibrosis quística y a pesar de haber tenido depresión por los múltiples tratamientos y del miedo de morirse, entendieron desde temprana edad que tenían una enfermedad, una condición que les hace valorar mucho su vida, y el paciente que entiende es mucho más fácil que siga las recomendaciones alimentarias, que siga el tratamiento que le estamos proponiendo. Porque una de las cosas que genera mucho problema en la mente del niño es que su figura protectora, mamá, está angustiada permanente, está sobreprotegiéndolo demasiado porque le da miedo que su hijo vuelva a las complicaciones. Este es un motivo de ansiedad y un motivo de estrés que me genera inmunosupresión. Es recomendable, en este caso, en esta alteración genética, los moduladores de la CFTR, que son los medicamentos que han mejorado la expectativa de vida de estos pacientes, que de 16 años de expectativa de vida ya se está hablando de 42 años,
Pero partamos del hecho que estos medicamentos moduladores tienen efecto sobre no todos los tipos de mutaciones genéticas, sino que funciona muy bien en las mutaciones genéticas F508, que son las más comunes en la mayoría de los países latinoamericanos. En este tipo de pacientes, no porque esté recibiendo antibióticos, no se le puede dar probióticos durante la toma de estos. Es importante tener en cuenta que el antibiótico y el probiótico debe ir acompañado. Es obligatorio para poder tener una mejoría utilizar la fisioterapia diaria, la cual tienen que aprenderlo los padres para que estos pacientes puedan, junto con las recomendaciones anteriores, mejorar la fluidificación de las flemas y de las mucosas para que el niño esté bien. Cuando hablamos de uno de los factores que más inmunosuprimen, que es el estrés, resulta que uno de los mejores moduladores del estrés y que toleran esas situaciones estresantes y que bloquean el eje HPA, hipófisis, glándula suprarrenal, que regulan los procesos de estrés que están relacionados con el eje hipófisis, pituitaria, adrenal, que hacen que los niños toleren mucho más las situaciones estresantes. Es importante que hagan actividad física. Un paciente que hace actividad física se mejora la capacidad de soportar estas cargas de estrés. Son pacientes que tienen un mejor sistema inmunológico y se disminuyen los ingresos hospitalarios. Obviamente que tenemos que tener todas las medidas de prevención para no tener infecciones cruzadas y esto se hace después de los factores de transferencia. Cuando un paciente ya llega a la edad adulta y empieza a entrar en el círculo vicioso de hospitalización, antibióticos, tiene que optar por trabajos que no me le generen factores de riesgo y toca estabilizar el sistema inmunológico que puede estar alterado. Como les había hablado, mucho de este moco espeso está en el sistema digestivo y esto hace que muchos de estos pacientes que tienen generalmente hipocloridria y dificultad para absorber grasas tengan que comer dietas con mucha más proteína. Pero como sabemos, las dietas con mucha proteína estimulan la vía metabólica mTOR, el cual va a generar también inflamación por otro lado y por esa razón el ejercicio nos va a ayudar a que sinteticen mejor las proteínas en el cuerpo. Es muy útil para estos pacientes el consumo de enzimas digestivas, específicamente las pancreáticas. Y se dice que de las frutas que mejor toleran los pacientes, además de sus efectos también terapéuticos, son la piña. Idealmente, esta fruta se puede consumir verde para que sus altas cargas de fructosa no sean un factor que me congestione las vías hepáticas. Y lo mismo la papaya o carica papaya puede ayudar a que los pacientes mejoren el procesamiento de los alimentos y pues son niños que pueden tolerar estos alimentos y además que les pueden gustar, porque pues una fruta es un poco más dulce, pero todos estos pacientes tienen que tener suplementación de los nutrientes que más le hacen falta y que más generan desgaste, como la glutamina, que se puede obtener en los caldos de hueso, la sal, que debe ser sin flúor. Es más, puede ser yodada y no hay problema porque ellos pierden muchos minerales, o si utilizamos el agua de mar, una parte de agua de mar por 3 partes de agua potable, puede el paciente tener una buena suplementación. Igualmente, minerales como el selenio, el cobre y el hierro deben ser suplementados. Y para mantener un buen estado antioxidante, es conveniente suplementar la vitamina C que también nos va a ayudar a nivel del sistema inmunológico. En cuanto a las plantas medicinales ideales que podemos utilizar en infusión, recuerden no utilizarla por más de 9 días. Tenemos la reina de este tipo de problemas es el toronjil o Melissa officinalis, la malva o malvavisco, Altaea officinalis, las cuales se pueden hacer en infusiones y darles a ellos. ¿Qué ventajas tienen estas? Ayudan a que el moco se vuelva más líquido y pueda salir mucho más fácil, porque el moco es importante, él tiene inmunoglobulinas y es un mecanismo del cuerpo de sacar. El moco hace parte clave del sistema inmunológico de las mucosas. En medicina natural holística utilizamos productos homeopáticos. ¿Y qué hace la homeopatía? Induce a que el cuerpo reaccione frente a lo que no está reaccionando.
Pero aquí no puedo hablarles de qué medicamentos les puede servir porque es que cada paciente es diferente. Les decía al inicio que no todos los pacientes con fibrosis quística manifiestan los mismos síntomas. Hay cosas en común, pero los medicamentos que se utilizan en homeopatía en un paciente no son cualquier medicamento. Les funcionan muy bien las potencias 50 milesimales, que vienen con la sigla LM. LM significa el número romano 50.000, y en estos se destaca el Antimonium tartaricum, el Podophyllum, el Natrum muriaticum y Lapis mellifica. Según los síntomas que el paciente tiene, puede ser un excelente método para mantener el sistema inmunológico, mejorar la sintomatología y hacer que los pacientes que ya sufren esa enfermedad salgan del círculo vicioso de que no pueden parar de antibióticos, de enfermedades, de aislarse y tener todos los cuidados como tenerlos en una burbuja de cristal para que no se enfermen. Casos de curación de fibrosis quística. No conozco personalmente casos de curación, pero sí en muchos congresos han habido casos anecdóticos de curación con las ligas mayores de la terapia alternativa, que son la sanación. Hay un tipo de técnica terapéutica que yo admiro y he tenido muchos resultados asombrosos, no en este caso, que es la sintergética. Hay una fundación que se llama Vía Vida, que está tanto en Colombia como en España, liderada por el doctor Jorge Carvajal, en donde se utiliza sanación a niveles altos de conciencia, donde hay pacientes que han superado los 50 años, pacientes con fibrosis quística, donde se maneja la parte emocional, la información de alta frecuencia, que es la que tiene que ver con el núcleo de la información de los genes, y el paciente tiene resultados. La evidencia de ausencia en todas estas terapias en donde se utiliza información, filtros, sanación con manos, no es evidencia de ausencia. Hay pacientes con resultados en este tipo de cosas, y es que el cuerpo humano, esta es la parte tangible, pero hay muchos niveles de conciencia. Las emociones no se pueden ver y son intangibles, pero las hay. Sentimos amor, sentimientos. También tenemos programas mentales que vienen de generación en generación. Y si nosotros vemos al paciente de esa manera integral y utilizamos todas las herramientas, podemos tener mejores resultados. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan este video a las personas que tengan esta enfermedad, y si les interesa una consulta médica conmigo donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional que es importante, ustedes nos pueden escribir a este número de WhatsApp que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.